días. Hoy 27 de agosto del año 2023 vamos a iniciar nuestra acostumbrada escuela dominical con el tema Abigail, una mujer sabia. Bueno, vamos a iniciar como siempre con una pequeña oración. Amantísimo Padre, hoy tú a través de esta historia contada en el libro de Primera de Samuel capítulo 25 del 1 al 44, nos das en su momento la visión de lo que es ser una verdadera mujer de fe, pero sobre todo la bendición que tienen los hombres de tener a las mujeres como compañeras y sobre todo como grandes mujeres, como grandes pensadoras, con ideas no dóciles, sino al contrario, con inteligencia y sobre todo con decisión y acción. Este es un homenaje a las mujeres. Por eso te doy gracias, amantísimo Padre, por la dicha que es que tú la hayas creado para compañera idónea del hombre. Todo esto te lo pido en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el post dice, Abigail no se permitió ser víctima de las circunstancias. Vamos a analizar exactamente. En esta ocasión no hay versión inglesa, es solamente la versión española porque coincide la traducción con lo que vemos de la versión inglesa. Entonces no tiene caso reiterar ni las preguntas ni el texto de las lecciones. La idea central. Toma la iniciativa para evitar que una mala situación empeore. Vamos a ver por qué lo dice. Aplicación para la vida. Mis hijos se llevan extraordinariamente bien, comparten, se turnan, y mi hijo de 10 años le lee a su hermana pequeña. Sin embargo, aún se acusan bastante. Cuando escucho el gimoteo de 2 sílabas, mamá, generalmente respondo, preocúpate solo por lo que tú haces. Realmente necesito intervenir cada vez que a mi hijo de 6 años se le olvida traer la cadena, tirar la cadena del baño. Sin embargo, hay momentos en que el llamado de mamá adquiere un sentido de urgencia, como cuando alguien puso un rollo de papel higiénico entero en el inodoro. Se acordó de tirar la cadena y ahora el agua desborda hacia la alfombra del pasillo. A veces son tremendos. A veces necesito intervenir para evitar que algo malo se convierta en un desastre. Esto es parte de ser mamá. Eso también es parte de ser una familia. El cuidarse los unos a los otros y estar dispuestos a intervenir como creyentes. Somos parte de la familia de Dios. Si bien hay momentos en los que debiéramos preocuparnos solo por lo que nosotros hacemos, también hay momentos en los que debemos intervenir y actuar con sabiduría para evitar que algo malo se convierta en un desastre. Un gran ejemplo de eso es una mujer llamada Abigail. ¿Por qué es importante esta mujer? Teológicamente representa lo que es una mujer verdadera de fe. Y con base en eso, la Biblia, y en especial el libro de Samuel, le ha dado un lugar muy especial. ¿Fue escrita este libro de Samuel por Samuel? Pues no, ya para ese tiempo cuando se escribió ya Samuel ya había fallecido, a partir del capítulo 25. Entonces, aún así es importante conocer por qué es esta lectura imprescindible, sobre todo para que se valore a la mujer. Muy bien, vamos a ver. Principiamos con el primer post. Es una señal de alerta. Cuando nosotros en su momento vemos esta señal de alerta, pues de inmediato nos debemos de detener. ¿Qué pasa si no lo hacemos? Simple y llanamente puede producirse un desastre. Por ejemplo, un choque. Y eso es precisamente para lo que sirven estas señales. Prevenir desastres.
Como veremos, realmente Abigail previno el desastre de su familia, la destrucción incluso de todo su hogar, y eso ameritó que la Biblia hasta hoy lo siga recordando y bendiciendo. Vamos a comenzar con los textos bíblicos. El primero de ellos es 1 Samuel 25, del 14 al 17. Este es lo que vamos a leer. 14. Uno de los criados avisó a Abigail, esposa de Nabal: David envió desde el desierto unos mensajeros para saludar a nuestro amo, pero él los trató mal. Ese Nabal era una fichita. Aquí se ve lógicamente en el post, el primero que vamos a ver, cómo Nabal trató mal a los mensajeros de David. Nabal era rico, de hecho tenía muchísimas ovejas, estaba en la época de trasquile, que es cada dos veces al año, y las fuerzas de David habían ayudado, evitado de que fuera asaltado. Los cuidó, en una palabra, eran sus guardianes. Pero eso no le importó a Nabal. Más adelante veremos algunas de las causas que se hacen. 15. Esos hombres se portaron muy bien con nosotros. En todo tiempo que anduvimos con ellos por el campo, jamás nos molestaron y nos quitaron nada. En una palabra, los cuidaron. Entonces, era justo que por ese cuidado y esa protección, que en aquel tiempo era muy importante, pues se les pidiera o se les diera auxilio cuando lo necesitaban. En este caso, cuando, como dicen, las vacas estaban gordas. Aquí vemos en el post cómo el mensajero le dice, simplemente Nabal le dice al mensajero que quién es ese David, que no le debe nada, etcétera, etcétera. En una palabra, lo trató mal. Día y noche nos protegieron mientras cuidábamos los rebaños cerca de ellos. Aquí vemos en el post cómo ellos cuidaban al rebaño y ellos, los soldados de David, cuidaban a los, en este caso, a los pastores. No es la fotografía de nadie en especial, por favor. Piense bien usted lo que debe hacer, le dijo el criado a Abigail, pues la ruina está por caer sobre nuestro amo y sobre toda su familia. Tiene tan mal genio que ni hablar con él, se puede con él. ¿A quién se refieren? A Nabal. Era precisamente alguien así, que no se puede hablar con él, que de inmediato empieza a enojarse. ¿Por qué? Pues porque tiene mal genio. En México se le llama de mecha corta. Cuando alguien en su momento de repente se enoja casi sin ningún motivo, tiene mecha corta. Entonces, sí, así era Nabal. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver en su momento el contexto. Versículos del 14 al 17. De acuerdo al libro bíblico histórico de Alfredo Ejersen, editorial CLIE, el Param abarca desde las montañas de Judá hasta el desierto de Sinaí. Ese es donde estaba en su momento David huyendo de Saúl. Mientras David era perseguido por Saúl, al rechazar el pedido de David hecho por Nabal, posiblemente aliado de Saúl, éste se dispuso a reprimir al ingrato junto a sus hombres armados. Sin embargo, Abigail oyó del desencuentro por su criado, y al contrario de su esposo, era inteligente
bella y sabia, por lo cual Dios la usó para evitar que su ungido, David, pecara y tomara por sí la venganza. Entonces, ¿cómo es posible que una gente necia como Nabal se haya casado con una joya que era bonita, que era inteligente, pero sobre todo era sabia? Y aquí es donde podemos ver la razón y la causa por la cual David, eventualmente, lo vamos a ver más adelante, se quedó literalmente prendido. No es fácil encontrar una mujer inteligente y que además sea bella. Por lo contrario, por lo normal, muchas personas eligen a lo bello, pero ¿qué creen? Lo bello se acaba, con el tiempo se vuelve marchito. En cambio, la inteligencia, la sabiduría, es algo que perdura y que verdaderamente provoca la felicidad en los esposos, en los hombres, cuando de verdad se les sabe valorar. Si nada más las quieren tener como trofeos, pues de nada les sirve que sean sabias, simplemente serán artículos de consumo. Muy bien, vamos a ver ahora el desglose. Samuel muere, aquí esto lo dice el versículo el 25.1, ya en ese momento dejó de haber profeta, pero continúa en su momento la redacción de la carta, del libro, lo que significa que entonces fue una gente diferente la que hizo esta carta. David y su gente fueron al desierto de Parán, ya vimos dónde estaban, donde esquilaba sus ovejas Nabal. Esquilar es quitarle la lana, reitero, se hace 2 veces al año. Él era rico, de hecho se hablaba de que eran más de 3,000 ovejas y eso eran varias toneladas de lana. Había sido protegido por David. Envió a pedirle provisiones, pero esto fue negado, versículo 3. David buscó venganza con 400 hombres y amenazó de muerte a Nabal y su gente. Uno de los criados de Abigail le advirtió del peligro y ella buscó evitar esa masacre. Debemos ser como ella, en la que los demás confíen de que haremos lo correcto. No fue a su marido, sino directamente a David, versículo 19. Y aquí los puristas, los costumbristas, los legalistas dirán, no obró mal, porque ella solo debe de hacer lo que su marido le indique. Pero si lo hubiera hecho, hubiera desaparecido a Abigail y toda la casa de ella y de su esposo. Entonces lo que hizo, y sabiendo cómo era su esposo, tonto, aferrado, necio, terco, simplemente decidió tomar ella misma las riendas de acción. Muy bien, vamos a ver las preguntas, las primeras preguntas. Las preguntas tanto en inglés como en español son las mismas, por eso no tenemos una segunda versión. ¿Cuándo alguien te ha ayudado a evitar un posible escollo o peligro potencial? Cada vez que vemos que nuestra pareja, nuestra esposa, interviene para evitar o resolver un problema, nos debemos de sentir bendecidos. ¿Por qué? Porque evitan precisamente un peligro, algo que nos puede en su momento destruir o destruir nuestro hogar. Entonces, lejos de decir, no debe de tomar decisiones, al contrario, debemos agradecer si es que tenemos a una compañera que tenga sabiduría. ¿Qué obstáculos nos impiden involucrarnos en los problemas de otras personas? Muchas veces los prejuicios, que se las arreglen. Si yo intervengo van a decir que soy un metiche, pero hay ocasiones en que sí necesitamos intervenir porque la situación es grave y realmente necesitamos tomar precisamente ese punto en el cual nosotros podemos estar vivos, incluso si hacemos caso de esa intervención. No es meterse en todos los asuntos de la
las personas, en especial el de las parejas, pero sí saber en qué momento es importante que lo hagamos. Muy bien, vamos a continuar. Cuando Abigail vio a David, se bajó rápidamente del asno y se inclinó ante él, postrándose rostro en tierra. ¿Qué hizo literalmente? Se humilló. En ese tiempo el rostro en tierra entraña sumisión, entraña humillación de sí mismo y reconocimiento de la majestad, del poder de la otra persona. En este caso, ¿quién es la otra persona? David. Muchos quisieran que así fueran todas las mujeres, pero no, ni piensen. Muy bien. Se arrojó a sus pies y dijo: Señor mío, yo tengo la culpa. Deje que esta sierva suya le hable. Le ruego que me escuche. Aquí no le echa la culpa al esposo. De entrada ella se echa la culpa. Y de inmediato dice sierva suya. Sierva significa esclava. Ella se está humillando y ella le está diciendo que él es su señor. Y le pide, le ruega que le escuche. Aquí no estamos viendo si realmente tiene razón o no Abigail, o David, o Nabal, sino estamos viendo la actitud de ella, que es de humillación. No sabemos cómo era Abigail, pero suponemos que era bella. Después vamos a ver por qué David, terrible David. A ver qué hizo con ella. No haga usted caso de ese grosero de Nabal. ¿Quién es Nabal? El esposo. Él le dijo, sabía que era un grosero. Pues le hace honor a su nombre, que significa necio. Por ahí vi un vino que le pusieron Nabal. Pero lo que no saben es que significa necio. Entonces, quien tome vino, al menos de esa marca, es un necio o quiere serlo. La necedad lo acompaña por todas partes. Híjole, esto no les gusta mucho a los esposos. Cuando las esposas, en este caso, hablan también del esposo. Pero muchas veces no es más que la verdad. Y la verdad a veces duele. Yo, por mi parte, no vi a los mensajeros que usted envió, mi señor, mi señor envió. Aquí se está disculpando. Yo le hubiera dado todo lo que quisiera. Pues yo no vi a sus mensajeros. Y como aquel está loco, como aquel está necio, como aquel está demente, pues por favor, no me haga que yo tenga la culpa o que yo me den un castigo en lugar de a él. Ahí es aquí donde está hablando con David. Y en este caso, pues simplemente vemos que sus argumentos son muy sólidos. Pero ahora el Señor le ha impedido a usted derramar sangre y hacerse justicia con sus propias manos. Es el versículo 26. Tan cierto como que el Señor y usted viven, por eso pido que a sus enemigos y a todos los que quieran hacerle daño, les pase lo mismo que a Nabal. Aquí teológicamente está haciendo un argumento muy importante. Le está diciendo que no peque, que no se involucre en una venganza tan pequeña como es hacer justicia contra Nabal. Porque ¿quién es el que le toca hacer justicia? A Dios. A Dios mismo. Entonces,
le está diciendo que confíe en Dios. Es una mujer de fe que le está diciendo a un rey: no te dejes llevar por la ira. La ira no te va a hacer que seas mejor rey. Compréndelo. Literalmente ella está siendo un instrumento de Dios para evitar que David pecara. Por eso en su momento ella también lo bendice y le dice que pide que a sus enemigos y a todos los que quieran hacerle daño les pase lo mismo que a Nabal. Más adelante encontraremos el sentido de esta frase. En el post, pues vemos que ahí está ¿cómo se llama? Abigail, ahí humillándose con todos los presentes que le trae para tratar de que tenga misericordia David de ella. Le da todas las explicaciones habidas y por haber. Y la realidad es que los argumentos que ella hizo, fueron muy eficaces. El versículo 27. Acepte usted este regalo que su servidora le ha traído y repártalo entre los criados que lo acompañan. Lógicamente, pues le trajo bastantes regalos. Aquí ya no se trataba en su momento de ponerse a pichicatear. Estaba en juego su existencia. No podían luchar contra 400 hombres. Ni los tenía tan bien adiestrados ni armados Nabal, ni mucho menos eran capaces de defender esa tierra. ¿Qué hizo Abigail? En un asno se fue allí a parar enfrente de David. El asno representa paz. Y le dio lo que pidió y quizás hasta más. ¿Para qué? Para que pudiera convencerlo de evitar una venganza. ¿Ven qué inteligente era Abigail? Sí, así hay mujeres inteligentes. Son raras, sí, pero sí las llega a ver. Lo digo en otras circunstancias de otras personas, claro. Yo le ruego que perdone la falta de esta servidora suya. Recordemos que ella se echó la culpa. Ciertamente el Señor le dará a usted una dinastía que se mantendrá firme y nunca nadie podrá hacerle a usted ningún daño. Alternativo, nunca cometerá usted ningún mal. Está definiendo lo que sería esa dinastía davídica que concluye con Jesucristo. Pues usted pelea las batallas del Señor. ¿Quién es el ungido de Dios? En este caso es o era David. Ahora, tal lo era, recordemos el capítulo en el cual David, ¿a quién derrotó? A Goliat. No sabemos a ciencia cierta qué de estatura tendría el filisteo, pero era muchísimo más alto que él. Él era muy joven y aún así lo derrotó. Entonces, y por esto y por otras situaciones, David se convirtió en el legítimo rey de Israel. ¿Era noble David? No. Tenía muchos defectos, tantos que ni siquiera Dios le permitió a él construir su templo. Tenía muchas cositas negativas. Si ustedes ven a conciencia la biografía de David, se encontrarán con varias sorpresas. No lo digo yo para que luego no digan que yo soy un chismoso. Muy bien. Contexto, versículos 14 al 17. De acuerdo al libro Comentario Bíblico Contemporáneo de René Padilla y otros, ediciones Kairos, nos dice que la estrategia que utilizó Abigail para salvar su casa es similar a la que pasó entre Jacob y Esaú, Génesis 32 del 1 al 19, 33, 1 al 11, una gran cantidad de regalos. Pero estos planes los hizo a espaldas de su marido, 25, 19. El objeto de esta narrativa era demostrar que David devolvía bien por mal, mientras que sus enemigos lo trataban de manera diferente.
En una palabra, David era clemente, era misericordioso. Pero sus enemigos, no, sus enemigos, si los trataban bien, le daban hasta con la silla. Abigail calmó a David antes de que fuera esposa de él. Impidió que matara a su entonces marido Nabal y sus hombres. Y de allí pierde importancia, dándose realce a cómo empezó su relación con el monarca. Ella le argumentó que la venganza interfiere con la legitimidad de la entronización de David. Entonces su venganza contra Nabal era innecesaria e imprudente, pues arriesgaba la promesa. ¿Por qué? Porque Dios no le gusta la altivez ni la ira. Si Dios le hubiera ordenado vengarse de Nabal, bueno, sería otra cosa, pero aquí no. Aquí David, por sus pistolas, en aquel tiempo por sus espadas, se iba y quería vengarse de Nabal. Él, como futuro rey, no tenía necesidad de quedar con la marca de esa insignificante venganza. Para que vean lo que era la sabiduría de Abigail. Desglose. Ella preparó un generoso regalo de comida para David, versículos 18 y 19. Fue audaz, en su cultura no iría a espaldas de su esposo con el enemigo. Era traicionarlo, literalmente. Sin embargo, ella lo hizo. Era inteligente, versículo 3, humilde, generosa, conciliadora y piadosa. En sí, una mujer sabia. Y esa es la máxima bendición de cualquier esposo. Si usted tiene una mujer sabia, cuídela. Mostró humildad y respeto. Fue montada en un burro que demuestra, o en un asno que demuestra paz. Se inclinó con humildad y se arrodilló ante David. Ella se dijo esclava cuando era señora de ese lugar. Fue a hablar con David, lo buscó cara a cara. Sus palabras se enfocaron en Dios y el papel que tendría David en Israel. Como cristianos debemos decir la verdad con amor. Muy bien. Vamos a ver ahora la pregunta. ¿Qué aprecias de la forma en que intervino Abigail? Que fue audaz, pero muy, muy inteligente. ¿Por qué? Porque ambos hombres, Nabal y David, estaban literalmente, como se dice, aferrados a sus machos. Querían matarse mutuamente. Lógicamente David tenía la ventaja en hombres, en experiencia, en estrategia, etc. Lo hubiera masacrado. Pero ella vio la forma, analizó y tomó acción de inmediato para evitar ese mal que se avecinaba y era inminente. Muy bien. Vamos a ver el siguiente texto. Va a ser del 32 al 35. David le dijo entonces a Abigail: bendito sea el Señor, Dios de Israel, que te he enviado hoy a mi encuentro. En este caso David la bendijo en este caso primero a Dios. ¿Por qué bendijo a Dios? Por la sencilla causa de que reconoció David que la presencia en su momento de Abigail era una señal divina. ¿Para qué? Para evitar que su ira hiciera daño. Y bendita seas tú por tu buen juicio, pues me has impedido derramar sangre y vengarme con mis propias manos. Entonces aquí vemos una pregunta teológica. ¿Por qué fue Abigail a ver a David? Porque Dios lo puso en su corazón. Abigail se convirtió en un instrumento divino para evitar que David se convirtiera en un simple soldado que estaba ofendido y se iba a vengar de su ofensor. El 34. El Señor, Dios de Israel, me ha impedido hacerte mal, pero te digo que no si te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro para
mañana no le habría quedado vivo a Nabal ni uno solo de sus hombres. Tan cierto como que el Señor vive. El temor que tenía Abigail era cierto. Si ella no actuaba de inmediato, simple y llanamente iba a desaparecer toda la casa de la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque David tenía todo el poder. Y al tenerlo, pues simplemente no podía resistir las fuerzas de David. 35 y último. Dicho esto, David aceptó lo que ella le había traído. Vuelve tranquila a tu casa, añadió. Como puedes ver, te he hecho caso. Te concedo lo que me has pedido. Literal, he levantado tu semblante. Entonces funcionó para Abigail la estrategia. Y evitó a su vez David tener una venganza que solo reflejaba su ira, pero no la voluntad de Dios. Abigail entonces se convirtió en un instrumento teológico para que pudiera realmente David continuar con su obra. Muy bien. Vamos a ver ahora el post que habíamos visto. Aquí es donde David ya le dice que lo acepta, todos los presentes, etcétera, etcétera, y la perdona. Contexto del versículo 32 a 35. En el libro de Padilla, la respuesta de David se equiparó a la elocuencia de Abigail. Reconoció que su venganza hubiera comprometido su futuro, versículos 32 a 34, y pronunció una triple bendición para el Señor, para la discreción de Abigail y para Abigail misma. En el libro de Edersheim, reconoció David que era la providencia de Dios la que le envió a esa mujer con un santo propósito. De hecho, David no debía vengarse, sino esperar en fe y paciencia. Debía esperar el cumplimiento de las promesas de Dios. Pero David no estaba esperando. David ya se había acelerado y ya había dicho, Nabal, no creo que le haya dicho así, va a pagarla. Y además tenía con qué hacerlo pagar. No estaba blofeando, era real el poder militar que tenía David ahí. Si estaba peleándose con Saúl, que tenía un ejército 5 o 6 veces superior a él, y aún así no había podido capturarlo, pues ¿qué le podía haber durado a Nabal? Ante estos argumentos y comprendiendo el gran peligro espiritual del que había sido liberado por la acción y los argumentos de esa sabia mujer, dio gracias a Dios. Y luego a la sabia y piadosa mujer que había sido el instrumento en manos de Dios. Cuando Nabal supo lo que pasó, le dio un ataque de apoplejía. Literalmente se murió, ¿cómo se dice esto? Se coció en su bilis. ¿Cómo es posible que haya sido a mis espaldas? Y para acabarla se lo dijo cuando estaba más crudo que nada. Imaginen ustedes que esa noticia en la cual él quedó como un humillado, como un tonto, como lo que era un necio, pues lógicamente entró en coraje, entró en furia. Antes no la mató a la pobre Abigail. Y a los 10 días moriría Nabal. Y ese destino divino fue tomado como señal por David. No necesitó vengarse. Dios tomó esa venganza, y una venganza muy cruel, muy cruda, porque simplemente lo dejó paralítico 10 días y después murió. Y entonces David llamó a Abigail. Ha de haber sido muy bonita. Además, Abigail, bonita e inteligente, no. David no se podía resistir. Y la convirtió en su esposa. No le fue tan mala a Abigail. Desglose. David bendijo a Abigail. Consta de 3 partes. Bendito Dios por enviar a Abigail. 2. Bendito el discernimiento de Abigail. 3. Bendita Abigail por impedir que David se vengara por sus propias manos.
Gracias a ella, él evitó pecar. Ella demostró que Dios debe guiarnos a cumplir su obra, no nuestra voluntad o venganza o ira. Al contrario, debemos buscar reconciliarnos e interceder los unos por los otros. Nadal fue herido por Dios. Primera de Samuel 25, 37 a 38. Él tiene caminos misteriosos, pero si vemos a un hermano en apuros, debemos apoyarlo y evitar un desastre, como hizo Abigail con su esposo Nabal. ¿Lo hacen? No, muy pocas veces. Muchas veces vemos a las parejas que cometen muchos errores y lejos de evitar esos desastres, simple y llanamente lo que hacemos es que haga lo que quiera. Y no meternos, cuando a veces eso cuesta a muchos hogares y muchas circunstancias de la familia. Preguntas, últimas preguntas. ¿Cómo pueden nuestras palabras y acciones en un conflicto ayudar a las personas a entender los propósitos de Dios? Cuando se es juez, por ejemplo, que yo fui 20 años, uno de los elementos fundamentales, y antes que todo, es oír las dos versiones de las partes. A veces el disenso, a veces el conflicto, a veces el pleito, es de una cosa muy pequeña. Entonces, si de verdad queremos ser justos, lo fundamental es tratar de que no se llegue a un juicio. Aquí en Estados Unidos se privilegia mucho el acuerdo entre las partes. De hecho, hay una etapa previa a lo que es el juicio en sí, en el cual se busca que ambas partes lleguen a acuerdos. Y así se evite un conflicto que aquí sale bastante caro. Entonces, en base a esto, lo que nosotros debemos hacer con relación a los conflictos de los demás es tratar de evitar que lleguen a más. Ver exactamente cuáles son sus coincidencias y buscar, a través precisamente de una adecuada repartición de beneficios y perjuicios, evitar un daño mayor. Hay un lema que dice: más vale un mal acuerdo que un buen juicio. Y en la realidad, a veces, cuando se llega al final del juicio, se ve que todo el conflicto resultó por pequeños detalles. 5. ¿En qué parte de nuestra cultura ves oportunidades para que los cristianos ayuden a resolver conflictos? Lo primero que necesitamos entender es que nadie tiene la razón absoluta, que cada uno va a defender una posición. Pero si realmente queremos seguir los pasos y los principios bíblicos, necesitamos ver cuál de esas posiciones está más apegado a esos principios bíblicos. Si lo logramos entender y lo logramos descubrir, podremos resolver cualquier controversia. Si no, pues el conflicto puede degenerar hasta en tragedias. A ver, todos vamos a leer este versículo. Primera de Samuel 25:40. Cuando los criados llegaron a Carmel, que era donde vivía Abigail, hablaron con Abigail y le dijeron: David nos ha enviado para pedirle a usted que se case con él. Primera de Samuel 25:40. ¿Qué hizo ella? Se fue de inmediato, lo aceptó, aunque él estaba en ese momento siendo perseguido. Y eso demuestra que en realidad era sabia y tenía a Dios en su corazón y haría lo que su destino y plan manifiesto de vida querían que hiciera. Muy bien, vamos a concluir esta clase con una pequeña oración. Amantísimo Padre, te damos gracias, Dios, porque tú nos has hecho ver que a través de la imagen de Abigail, la mujer tiene muchísima sabiduría. La mujer que realmente es humilde, que estudia, que es noble, que sabe tomar decisiones, que es valiente, es una compañera ideal.
la que debe de guiar las decisiones de una familia cuando esto es verdaderamente urgente. Señor, ayuda a que entendamos que la mujer y el hombre tienen y pueden tener la misma sabiduría sobre ti, y que tú los utilizas a unos y a otros para verdaderamente llegar a cumplir tu plan divino. Por eso, Señor, te agradezco por tener una esposa sabia, y te pido, Señor, que ayudes a todos los esposos a entender y respetar a esas mujeres nobles. Todo esto te lo pido en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.